¿Listo? Bueno, primero que todo, muchachos, esto es una retroalimentación de lo que ustedes, por lo menos es algo que lo que hemos hablado anteriormente sobre la parte de la agregación, la parte de las asociaciones, de las clases de usuario, ¿sí? De la parte de la implementación de los diagramas de actividades, lo que constituye el lenguaje modelado unificado en sí. ¿Listo? Pero esta parte que estamos mirando aquí, de lo que hemos hablado anteriormente, muchachos, es algo muy importante en el proyecto, muchachos. ¿Listo? Esto va de la mano de lo que ustedes van a hacer en sí, muchachos. ¿Listo? Yo les abro un abrebocas de lo que ustedes en sí van a necesitar ahora para trabajar y lo que van a hacer ahorita en las actividades que van a entrar ahora en este momento. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta, muchachos, yo les envié la estructura, les envié la guía, ese formato, para que lo vayan retroalimentando y vayan leyéndolo dependiendo la inquietud que tengan ustedes, para que vayan mirando y vayan estudiando, muchachos. ¿Listo? La idea es que ustedes vayan retroalimentando ustedes mismos. ¿Listo? Esto no es en vano, esto es lo que se va a ver y esto es lo que se va a dar para futuro de la estructura que lo que ustedes van a hacer de aquí al momento cuando ustedes ya terminen su etapa de desarrollo y la etapa para la parte de certificarse ya cuando ya sean tecnólogos, muchachos. Entonces, tener en cuenta que hay que tener una disciplina para poder hacer ese desarrollo, ser ordenados en los trabajos, teniendo las indicaciones con las normas APA. Algunos trabajos que yo he mirado sí han aplicado las normas. Me parece muy bien, les ha ido muy bien algunos trabajos, muchachos. Yo les he puesto unos memorandos ahí, han hecho muy bien la estructura, hay unos que sí han leído bien la estructura, muchachos. Entonces, tener en cuenta que la idea es de no dejar a nadie. Yo en mi caso mío, en mis temas míos, nadie se va a quedar. Lo importante, lo que yo quiero es que ustedes aprendan, muchachos. Aprendan bien las cosas, la funcionalidad de lo que tienen que hacer. ¿Sí? Eso de la nota, ¿eso para qué? Uno en los trabajos, cuando uno empieza un trabajo muy atrás, cuando ustedes salen a trabajar en una empresa, eso de notas nadie ve, muchachos. ¿Usted qué sabe qué es lo que ven en una empresa? Lo que ven es qué sabe hacer usted y dar soluciones en cualquier tipo de problema. Esa es la estructura, muchachos. ¿Listo? Eso de notas, eso para mí no tiene nada que ver, eso de notas, eso para mí es cero a la izquierda. ¿Sí? Entonces, muchachos, quiero que se empeñen a ponerse a leer más, a investigar más y ser más duros en esta parte del análisis y la implementación. ¿Listo? En lo que viene ahora. ¿Listo, muchachos? ¿Correcto? Para empezar, bueno. Listo, muchachos. Entonces, quedamos aquí en esta parte de la agregación. Esta parte de la agregación, cuando yo hablo de agregación, ¿qué es lo que en sí nos está mostrando en esta información al fin de lo que yo hablé en lo último que estamos hablando? ¿Qué era una agregación en esta parte? ¿Qué es lo que hace esa agregación en una estructura estática de un diagrama? La operación instructor que recoge todos los datos. Exacto, ese es el que hace como, es como decir un puntero que da la dirección, mirar en qué dato es el que está ahí en ese momento. ¿Listo? Es el que direcciona, ¿sí? Es el que direcciona todo extremo, ¿listo? De esa información. ¿Listo? Es una clase que representa el todo, de toda la información que está en ese tipo de esa función. ¿Listo? Y de esa clase. ¿Listo? Esto es algo muy importante, muchachos, para hacer la estructura muy bien ya en la parte de los diagramas de caso 2. ¿Listo? De un diagrama. ¿Listo? De actividades. ¿Listo? Ya habíamos explicado sobre cada cosa que era el ordenador, ¿sí? En la parte fundamental. ¿Listo? La parte de la CPU, que hablé una parte sobre la CPU. ¿Qué es la CPU para ustedes, muchachos, en la parte de informática? El Yo hablé, cerebro. yo hablé sobre esa parte. Sí, sí, el cerebro. No es cerebro, pero hay una parte muy fundamental que es lo que es. Procesador del equipo. Sí, está bien esa frase, pero hay algo más estructurado en esa función.
Nadie da con esa palabra? No. Unidad de procesamiento central, algo así, unidad de procesamiento Central, muy bien, es unidad de procesamiento central. Esa es la palabra correcta, muchachos. No se me olviden nunca, muchachos, ¿listo? Yo soy malo con ustedes, o sea, aquí los estoy evaluando a ustedes. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Yo pregunto, ustedes saben que yo pregunto todo lo que se da en la clase, muchachos. Pilas con eso, ¿listo? Muy bien, ¿listo? Bien, ¿listo? CPU, unidad central de procesamiento, el tipo de la función del tipo del ordenador. ¿Listo? Todo lo que está constituido y todo lo que conforma una CPU y las funciones que hace esa CPU. ¿Listo? Registros, toda la parte de interacción, ¿sí? De entrada y salida, periféricos y software, hardware, todo eso está ahí. ¿Listo? Unidad central de procesamiento. Es la parte fundamental de un equipo de cómputo. ¿Listo? Pantalla. ¿Esta pantalla qué es esta pantalla, muchachos? Como la parte visual, instructor. Exacto, muy bien. La parte visual y qué es periférica, ¿sí? La parte periférica, ¿listo? De la pantalla, ¿listo? ¿Sí? Y la parte del teclado, ¿qué es esta función, muchachos, del teclado? periférico de entrada. Exactamente, periférico el teclado, es algo muy importante. ¿Y ese teclado qué función cumple, muchachos? ¿Qué es lo que hace el teclado con el ordenador? Que nos permite ingresar datos, instructor. Exacto, por medio de un... Para ingresar esos datos lo hace por medio ¿de qué lo hace? Yo hablé alguna estructura muy importante sobre eso. Sobre una ranura. Una ranura, ¿se acuerda? Que hablé yo de las ranuras. Cuando hacen la conexión. Los puertos USB, ¿no? Exacto, muy bien. El puerto USB, un bus, ¿listo? Unidad serial de bus, esa es la estructura para dar ese recorrido con el ordenador. Cuando yo conecto un periférico de entrada o salida, tiene una ranura que se llama un bus, unidad serial de bus. Esa es la estructura, muchachos, ya en la parte estructural de un computador, muchachos, ¿listo? Esa es la básica. Instructor, Dígame. y en el caso de un portátil, que No. ya no es por medio de USB, sería como... Lo mismo también, es la misma función, porque es la unidad serial de bus, es toda la parte de las entradas, de la parte de entradas de USB, lo que entra todo lo periférico, entrada y salida, muchachos, de ranuras. Ah, ok, sí, ¿Listo? señor, okay. Portátil y computadores normales es lo mismo, tienen el mismo ingreso y la salida que tienen, que es que es el bus, ¿sí? De conexión. ¿Listo? ¿Sí? Tener en cuenta esos pasos, que es algo muy importante que lo sepan, muchachos. Es algo bien que es la estructura, cómo en sí se maneja ese tipo de sistema en esa parte. ¿Listo? Bien. Cuando ya hablamos de la clase de asociación, cuando hablamos de una clase de asociar, ¿qué es esa parte? ¿Qué es lo que estaba hablando ya en ese momento, cuando era la clase de asociar? Como las relaciones, instructor. Listo, como las relaciones, ¿listo? Tener en cuenta, muchachos, esta parte que estamos haciendo ahorita es algo de retroalimentación, ¿sí, muchachos? Es algo de que ustedes tengan claro ya de lo que hemos hablado, ¿listo? Yo esto ya lo había hablado en ese momento, a lo último que ya iba a terminar esta parte, pero es algo bueno que ustedes lo retroalimenten ahorita nuevamente y se acuerden de lo que estábamos hablando, ¿listo? Si en caso ustedes ya dicen que pronto yo ya hablé, pero es algo de mirar para que lo retomen y se acuerden de lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Listo? Esta parte de la clase de asociación es cuando tiene las propiedades propias que se representa como una clase unida en una línea de la asociación.
esa línea que cuando yo ingreso con otro usuario, dos actores, supongamos un actor uno y actor 2, hay una asociación, ¿sí? Dependiendo la clase que se está interactuando ahí en ese momento. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en este ejemplo, empresa, trabajador y salario, ahí hay una clase y hay una asociación. ¿Cuáles son las clases en ese momento, en esos tres diagramas que están ahí, muchachos? La empresa, Ajá, esa es una. ¿Qué más? Empresa, ¿qué más? Trabajador, ¿qué más? y salario. Salario. Ese salario lo dejamos de último. ¿Listo? Ese salario, eso ya va fuera de la relación que hace la empresa con el trabajador. ¿Listo? Ese es otro atributo que da como beneficio de los trabajadores que hacen el trabajo que hacen en esa empresa. ¿Listo? Eso lo hacen como un punto de alejamiento, que es el tipo de salario. ¿Listo? Por eso está acá separado. ¿Listo, muchachos? Entonces, la clase de asociación solamente iría empresa y trabajadores. ¿Listo? Aquí en esta empresa, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está convergiendo ahí en ese momento? Que una empresa emplea muchos trabajadores. Correcto. Muchos trabajadores. O sea que hay de uno A muchos. a muchos trabajadores en una empresa. ¿Listo? Que pueden ser empleados y pueden ser contratantes. ¿Listo? Con de contrato. ¿Listo? Porque en una empresa pública o en una empresa privada, dependiendo la parte de contrato. ¿Listo? Dependiendo si es un contrato indefinido o un contrato por prestación de servicios. ¿Listo? Entonces hay que tener en claro cuando se habla de esos roles, muchachos, cuando, por ejemplo, tengan un rol, por ejemplo, de una empresa que tenga muchos trabajadores, entonces hay que mirar todas esas cardinalidades sobre los salarios, sobre qué tipo de salario van a tener en esos momentos, las prestaciones de servicios, todo eso tienen que mirar, ¿listo? En este campo. ¿Listo, muchachos? Entonces, es algo muy importante que lo que está haciendo aquí, emplea, o sea, esta empresa, ¿qué es lo que hace? Hace una empleabilidad a los trabajadores, les da el trabajo, ¿listo? Dependiendo si es contratante o es un empleado en general, ¿listo? Un empleado, cuando yo hablo de empleado, puede ser contratista o puede ser un cargo indefinido que sea de planta, puede ser en esos casos. Entonces, cuando se habla de clases o asociaciones, va a haber muchas agregaciones en ese momento, ¿listo? De la funcionalidad que pueda tener ese caso de uso, ¿listo? Entonces, tener en cuenta ese procedimiento, muchachos, en esa parte, ¿listo? Cuando vayan a hacer el tipo de caso de uso en esa plantilla. Entonces, hay que identificar, por ejemplo, en los trabajos de ustedes. Hay muchos aprendices de los equipos de trabajo, hacen las plantillas, pero a la hora de la hora de la descripción no me explican muy bien en sí qué es lo que están haciendo en ese tipo de caso de uso. Entonces queda mal, muchachos. Entonces hay que hacer una breve descripción de en sí qué es lo que consiste en esa parte de la función de la clase. Entonces, eso es algo importantísimo para yo entender qué es lo que se está manejando ahí en esa clase de uso, en ese diagrama de caso de uso o historia de casos de uso. La historia de casos de uso es muy importante, muchachos, porque esa es lo más importante en sí, cuál es la funcionalidad que va a tener el proyecto en ese momento, muchachos. En lo primero que van a hacer ustedes. ¿Listo? Tener primero funcionalidad de los roles. Lo primero, los roles en sí, cuáles son los roles importantes que va a tener esa empresa, en esa empresa que ustedes están realizando, de pronto un software que van a realizar en una empresa. Entonces, tener en cuenta primero los roles, uno, otro, los jefes, quiénes son los jefes en sí que manejan la empresa, que es otro rol también, otro rol, segundo rol. Entonces, tener otro más, la parte del sistema, quiénes son los que hacen el registro de información en la base de datos. Entonces, tener todos esos mecanismos para yo poder entender ese tipo de relación que hay ahí. ¿Listo, muchachos? ¿Yo por qué les hablo de esta parte, muchachos? Porque yo he mirado
los trabajos, muchachos, y están como flojitos en la parte de las plantillas, ¿sí? No me están haciendo muy bien las plantillas, muchachos. Entonces, tener en cuenta la parte de los roles importantes de ese tipo de trabajo, muchachos. Dependiendo el caso, ¿no? El caso de uso y dependiendo la estructura de la empresa que ustedes van a hacer y que van a adquirir ese software que van a hacer. Entonces, hay que mirar esos roles importantes de la empresa. Primero hay que mirar eso, muchachos. ¿Listo? Y su funcionalidad de cada uno. ¿Qué rol hace cada uno para mirar la estructura en sí? ¿Listo, muchachos? ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Listo? ¿Listo, Sí, muchachos? señor. Correcto, ¿listo? Cuando yo hablo de asociaciones, esa palabra es muy grande, muchachos. ¿Yo por qué les estoy metiendo un poquito más de esto tanto, muchachos? Porque después de lo que van a venir a ver, van a ver las actividades de lo que es de algoritmos, van a ver muchas cosas sobre esto, de asociación, de convergencia, de los atributos, de relación de uno a muchos, de uno a uno, de grupos a otros, ¿sí? De un rol a otro rol. Entonces, por eso es que les estoy yo retroalimentando esta parte para que tengan un poquito más de claridad y de funcionalidad de lo que van a hacer ustedes, muchachos. ¿Listo? Entonces aquí les voy a leer un pedacito sobre esto, que a mí no me gusta leer, sino que algunas cosas pues, que uno lo lee, pero eso es a veces para mirar. ¿Listo? En el caso de una asociación en la que participan más de dos clases, de lo que hablamos anteriormente, se unen con una línea a un diamante central. Cuando yo hablo, hablo de las asociaciones y hace un triángulo aquí que es la agregación. Aquí hay una asociación, ¿listo? Que es el ordenador, ¿listo? Y la agregación, ¿cuál sería de estos? ¿Cuál sería la agregación de esta parte? ¿Cuál es la agregación de esto? Es este cuadrito que está aquí. Este es el que indica que está agregando estas tres funciones del tipo de ordenador. ¿Listo? Que es una asociación de la agregación de ese tipo de elemento de esa clase. ¿Listo? Tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Clases de un diamante central. ¿Listo? ¿Qué es el diamante central? Es el que coordina y que identifica cuál es la cardinalidad de cada proceso que tiene ahí en ese proceso de ese objeto. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta esa parte de cardinalidad en la parte central de esa asociación y de esa agregación anteriormente. ¿Listo? Si se muestra multiplicidad en un rol. ¿Qué quiere decir multiplicidad, muchachos? Cuando hablo yo de multiplicidad en un rol. ¿Qué es lo que me está queriendo decir ahí? Multiplicidad. Tiene varias funciones. Exactamente, correctamente. Tiene varias funciones. Multiplicidad quiere decir cuando hay una agregación, muchachos. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes vean un caso que tenga agregación de varios tipos de datos, ahí hay variedad de multiplicidad en un solo rol. En un solo rol, muchachos, puede haber varias agregaciones en ese momento de asociación. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta ese paso, muchachos, antes de yo involucrar el rol con otros roles, muchachos. Pilas con esa parte de aquí. Representa el número potencial de tuplas. Esta parte de tuplas, ¿qué les quiere dar a entender? Cuando hablo de tuplas, ¿qué es una tupla, muchachos, para ustedes? Cuando yo hablo de tuplas, ¿qué es una tupla para ustedes, muchachos? ¿Como duplicar? Sí, más o menos, sí, una tupla, sí, que tiene una instancia, sí, una instancia en un determinado ¿Una tiempo. lista? Sí, exacto, una lista, sí, correcto, una tupla, ¿listo? Esto se maneja, muchachos, cuando hablamos de tuplas y de instancias de asociación, se llama cuando hablamos de la parte de manejo de bases de datos, ¿sí? Cuando yo hago varias tuplas en una base de datos, ¿listo? De agregación. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que aquí estamos hablando de bases de datos. Aquí lo que estamos hablando es de puro de
bases de datos, ¿sí? ¿Sí? Bases de datos, ¿listo? Entonces, tener en cuenta en la forma de cómo se maneja ese tipo de tuplas en una base de datos, de agregación de información y de datos en esa instancia, ¿listo? En la asociación, cuando el resto de los n números, de 1 hasta 1, valores están fijos en la figura 2. Esto ya está representado en la figura 2. Se ha impuesto la restricción que un jugador no puede jugar en dos equipos, ¿sí? Distintos a lo largo de una temporada. ¿Por qué? La multiplicidad del equipo, él es el primero en la asociación de ternaria. ¿Qué quiere decir en esa parte? Que solamente ese equipo juega solamente en esa tupla, donde está esa asociación de ese tipo de instancia, ¿sí? Entonces, aquí está el ejemplo del equipo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí en ese tipo de instancia, muchachos? ¿Qué es lo que está haciendo en esas tuplas ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Y cuáles son los roles en sí para yo representar esa tupla, muchachos? Los roles son años, equipos y jugador instructor. Correcto. Esa parte de acá, esto de aquí, ¿qué es esto? Está explicando como los goles que hace CAP. Los métodos. Eso. Los atributos. Esos son los métodos en sí de una clase que en sí, ¿qué es lo que hace en ese momento? ¿Listo? De esa relación. ¿Listo? Sabiendo que aquí hay una relación, ¿no? Aquí hay una relación que, ¿qué es lo que está haciendo ahí ese equipo con el jugador y el año? ¿Qué es lo que está mostrando ahí? ¿Qué es lo que en sí está mostrando esa parte de ahí? Dice que un equipo puede tener varios delanteros. Ajá. Ahí dice, un equipo tiene un delantero, ¿sí? Un equipo tiene un delantero o muchos delanteros a la vez en varios equipos. Eso quiere decir de un jugador, ¿listo? Un equipo, ¿sí? Quiere decir, porque aquí está haciendo la agregación de uno a, de uno a muchos jugadores, correcto. La nomenclatura en esa estructura, muchachos, del equipo jugador es que hay un equipo, hay varios delanteros y varios jugadores en un equipo. ¿Listo? Hay muchos jugadores que son delanteros, dependiendo en varios equipos. ¿Listo? Es lo que quiere ingresar aquí, esta parte de esta agregación. ¿Listo? Del año, ¿qué es lo que me está representando este año? Ay, hijo de pucha, la grabación. Sí, entonces, espera, a ver. Se desconectó. ¿Listo, muchachos? Listo. Bien. Listo. ¿Listo, muchachos? ¿Ya pueden ver?
¿Ya pueden observar, muchachos? ¿Pueden observar, muchachos, ya? ¿Ya pueden ver, muchachos? Sí, Señor. señor. ¿Ya pueden ver el documento? Sí, ya. ¿Listo? Sí, señor. ¿Listo? Bien. Sí. Listo, muchachos. Voy a aceptar aquí a esta persona que está ingresando. Listo. Bien. Entonces, tener en cuenta este ejemplo, muchachos, que es de la relación que hace ese tipo de asociación que es ternaria, que se llama en la parte de programación, ¿sí? Ternaria. ¿Listo? Que es un diagrama de estructura que se maneja así, esa estructura en la parte de la relación que hace en el diagrama de orientado a objetos del lenguaje modelado unificado. ¿Listo? Tener en cuenta esta parte para que ustedes después manejen cómo se hace ese tipo de agregación, ¿sí? Dependiendo los roles que van a manejar ustedes. ¿Listo? Bien. Esto se les va a presentar a ustedes después. ¿Listo? Estos casos se les va a presentar, muchachos. Entonces ustedes ya saben, por lo menos, ya saben cómo se maneja un poquito ya la estructura. ¿Listo? De los diagramas de estructura estática o dinámica, dependiendo la estructura. ¿Listo? Aquí hablamos anteriormente sobre la parte de la herencia. ¿Quién me dice que era una herencia? Que era donde fue que quedamos esa noche, ese día que quedamos de la clase anterior. ¿Qué es una herencia? Yo hablé sobre algo, sobre eso de las herencias. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor, que se escucha todo acá. Tatiana Puentes, por favor, ¿me puedes decir qué es la parte de la herencia que ya había hablado anteriormente? Son atributos que se heredan como de un ciclo a otro. No, pero yo estoy preguntando a la señorita, ¿qué se me hizo? La señorita Tatiana Puentes. Por favor, ¿me contesta, Tatiana? ¿Es con respecto a lo de programación o No le entiendo qué? nada, aprendiz. Qué pena, pero estoy preguntando, ¿qué es herencia para usted? ¿Qué es herencia? Yo hablé anteriormente que era una herencia. Bueno, es que yo en la clase pasada no estuve justo. Por favor, mira las cosas, muchachos, ¿sí? Por eso yo no los quiero coger así, muchachos, o algo, o tomarles una evaluación directamente. Desde aquí yo les puedo hacer una evaluación, muchachos, ¿sí? No quiero rajar a nadie, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, muchachos, no porque yo estoy acá virtual, no van a entrar a las clases. Los que pierden son ustedes, ¿verdad? Yo no pierdo nada, muchachos, yo no pierdo nada. Yo hago mi clase, hago lo que tengo que explicar, los tiempos que yo tengo, yo los tengo asignados. Lo único que a mí lo que les digo yo, muchachos, pónganle cuidado a lo que estamos haciendo, muchachos. ¿Listo? Por favor.
¿sí? No le hablo a todos, no todos son así, ¿listo? Pero yo le hablo de uno, de todos pueden pasar, ¿listo? Entonces, tener cuidado, muchachos, de qué es lo que estamos hablando, ¿listo? Entonces, yo creo que me he vuelto como un casé rayado, ya he hablado bastante de estas cosas sobre la parte de herencias. Yo hablé muy clarito la clase anterior de esa parte de herencias. ¿Quién me puede retroalimentar esa parte, muchachos? Que me la explique a la señorita, por favor. Herencia es el mecanismo por el cual una entidad, sea de clase, objeto y estructura, puede heredar de él. Como ejemplo, padre Ajá. e hijo, que el hijo hereda del padre. Correcto, muy bien. Esa es la estructura general en sí, en un ejemplo. ¿Listo? De padre e hijo. ¿Listo? Y de un hijo genera también hijos, también genera hijos de los hijos, generan toda la parte de herencia. ¿Listo? Entonces, muchachos, pilas con esta información, porque muchachos, ahora que van a entrar a la nueva estructura de actividades, pilas con esto, van a tener inconvenientes, ¿verdad, muchachos? Yo no voy a estar ahí acá 100% con el WhatsApp diciéndoles que vea esto, no, yo no voy a estar así, muchachos. ¿Listo? Cada clase que yo doy, por favor, póngale cuidado a lo que yo estoy hablando. ¿Listo, muchachos? Bien. Bien, aprendiz. ¿Listo? Bien. ¿Cuál es tu nombre, el que me habló ahorita? Disculpa. Daniela Maya, instructor. Daniela Maya. Bien, Daniel. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué es una herencia? Entonces, la herencia. Entonces, algo revelante de las herencias, muchachos. Una herencia representa mediante un triángulo que la estructura de la parte de la información que se maneja en un triángulo en el extremo de la relación. ¿Qué quiere decir en el extremo? ¿Qué quiere decir? Que convergen muchas funciones en ese tipo de herencia. ¿Listo? Que de una sola cosa aparecen varias cosas a la vez. ¿Listo? Que se crece esa relación, quiere decir. ¿Listo? Que corresponde una clase general, dependiendo la clase, que sea cualquier tipo de clase. Por ejemplo, en la clase padre. Entonces, el padre hace una descendencia que tiene hijos. ¿Listo? El padre tiene hijos. ¿Cuántos hijos puede tener un padre? Puede tener 4, 5, 8, 10 hijos, 9 hijos, 11 hijos. En la época de los abuelos de uno, en la época de mi abuela, que tenía como 89 años, 91 años, ella tuvo 12 hijos. Entonces, ¿qué había ahí? Una herencia. Esa es una herencia muy vista de que era de padre o madre que tenían herencia de los hijos. Y de esos hijos, ¿qué heredó? De los hijos de los padres heredaron hijos con otros hijos y de los hijos tuvieron hijos con otras personas. Entonces, eso es herencia, que es un extremo de una relación, ¿sí? Que tiene mucha funcionalidad y que representa una cardinalidad de herencia que es abstracta. ¿Listo? De padre a hijo. Entonces, aquí en esta parte que yo había explicado anteriormente, aprendices, departamento tiene una herencia que tiene marketing, en la parte de marketing tiene una contabilidad y tiene una informática. Esta parte de informática es toda la parte de sistemas o la parte de información de lo que está constituido ese tipo de departamento. Porque este departamento en sí, ¿qué es lo que está constituido? ¿Qué es lo que lo constituye, mejor dicho? Es el departamento de sistemas en esa parte, ahí donde lo que está haciendo la agregación de la herencia. Informática lo está agregando con el departamento de sistemas. Y esta parte de acá, ¿qué es esto, muchachos? Esta parte de aquí, estas de aquí, ¿qué son ellos? Departamento, instructor. Ajá, exacto, departamentos. Este departamento en la parte de marketing, ¿qué es lo que hace la parte de marketing en una empresa? ¿Qué es lo que constituye ahí? ¿Qué es lo que nos quiere identificar ahí? Toda la parte de publicidad. Exactamente, marketing, listo. ¿Qué más puede ser el marketing? ¿Hay diseño también ahí? Sí, diseño, la parte de, digamos, Logística. nuevas estrategias para llegar a más público. Eso, publicidad, ¿listo? Muy bien ese punto. Entonces, muchachos, yo les quiero invitar
cuando hagan las estructuras ustedes de diseño, ya en la programación, muchachos, saquen de cada cosa, saquen lo más relevante y lo más importante para que entiendan qué es lo que van a extraer a ustedes. ¿Listo? Dependiendo la estructura de una herencia. ¿Listo? De esta herencia. Porque en herencia se habla solamente en programación, muchachos. En programación orientada a objetos. La herencia se maneja también, encapsulamiento se maneja también. Cuando yo encapsulo un dato y desencapsulo datos de información. ¿Listo? Polimorfismo también. Eso, polimorfismo. ¿El polimorfismo para qué nos sirve? Si me das un dato, me recuerdo. El polimorfismo lo que coge son los métodos de varios objetos. Exactamente. Y tienen diferente significado de cada método. ¿Listo? Del polimorfismo. Exacto. ¿Listo? Entonces, muchachos, no se preocupen que eso lo vamos a ver muy detalladamente. ¿Listo, muchachos? Toda la estructura, herencia, encapsulamiento, polimorfismo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta, muchachos, que esta estructura, lo que estamos viendo ahorita en este momento, esto les va a servir mucho a ustedes, la estructura, lo que están viendo ahorita. O sea, que los trabajos que van a hacer les va a ayudar, la guía que yo les pasé a ustedes, esa información, les va a ayudar a desquitar las dudas que tengan en ese momento, a la hora de hacer de la estructura. ¿Listo, muchachos? Entonces, este momento no es perder el tiempo, porque es algo de aprendizaje, muchachos, ¿listo? Son datos y son conceptos que deben tener en cuenta a la hora del desarrollo que van a hacer ustedes. Porque esto se les va a ofrecer mucho de aquí a la hora cuando vayan a desarrollar ya bien la estructura, en sí cómo va a quedar. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí dice un ejemplo de una herencia. Dice, si se tiene una relación de herencia con varias clases subordinadas, de lo que yo hablaba anteriormente, ¿qué quiere decir subordinadas? ¿Qué es la palabra subordinadas? Cuando yo hablo de subordinadas, una clase subordinadas. El que está recibiendo las órdenes, el que está bajo un mando. Eso es lo que hace el subordinado. El subordinado es la persona que da las indicaciones y qué es lo que en sí tiene que hacer ese tipo de subordinado en esa herencia. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta en el tipo de herencia, ¿listo? De las subordinados, ¿listo? Los subordinados en ese tipo de varias clases en ese sentido, ¿listo? Pero en un diagrama concreto no se quieren poner todas. Esto se representa mediante puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago una herencia de una estructura, de una clase, no todos se los puede representar ahí mismo. Se le puede poner 3 puntos suspensivos. ¿Y qué me quiere indicar? Que es una herencia que tiene una subordinación de cada punto de lo que significa cada clase que está representando ahí en ese momento. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos 3 puntos suspensivos, que es para la parte de la subordinación del departamento que me está representando aquí y de esta agregación que está pasando acá. ¿Listo? Es algo complejo esta parte, muchachos. Cada día se va a dar un poquito de complejidad. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que esto es de mera lógica. Esto no es de otra cosa, es mera lógica, muchachos. Entonces, tener en cuenta esta estructura. ¿Listo? Conformado por los diagramas, que en sí es un modelo completo de diagramas. ¿Listo? Bien. Cuando hablamos de un caso de uso, en esta clase, que se llama departamento, tiene subclases, que es lo que hablamos anteriormente, que tiene subclases adicionales, como podrían ser recursos humanos y producción. ¿Listo? Pero esta parte es un ejemplo, ¿sí?, que es dependiendo a la logística, como está en la parte de marketing y la parte de contabilidad y la parte de informática. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, muchachos, ustedes cuando hacen ese tipo de casos de uso y las plantillas de caso de uso, hay que identificar en sí en la empresa qué es lo que se hace también ahí adentro. La parte de registro de información, la parte de los roles del administrador, la parte de la persona que hace el inventario, la persona que hace el registro de todos los datos de ese inventario. Hay que mirar varios campos que hacen
que interfieren una herencia en ese sentido. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que esta herencia juega mucho, un papel muy importante en ese tipo de investigación de lo que están haciendo ustedes. ¿Listo, muchachos? Bien. Cuando hablamos de elementos derivados, ¿qué es un elemento derivado? Cuando yo hablo de derivados, ¿qué es la palabra derivados? Bueno, instructor, derivado es un elemento que se obtiene dentro de otro elemento ya existente. Exacto. Quiere decir que un derivado quiere decir que ese elemento ya existe en ese tipo de derivada, en ese tipo de situación. ¿Listo? Elementos derivados. ¿Listo? Son palabras concretas que en sí, en la parte profesional y en la parte de programación orientada a objetos, se llaman elementos derivados. No se van a olvidar qué es un elemento derivado. ¿Listo? Un elemento derivado es aquel cuyo valor se puede calcular a partir de otros elementos, en sí, en un solo elemento. ¿Listo? Presentes en un modelo, pero que se incluye en el modelo por motivos de claridad. ¿Listo? Que tengan claridad ese tipo de dato o de información. Que tengan claridad en sí, en qué consiste ese tipo de dato y lo que están representando ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, yo a muchos aprendices les he dicho, yo ahí en la retroalimentación y en las calificaciones, por favor, quiero que me identifiquen bien los actores. Por favor, ¿qué es lo que hacen cada actor? Por favor, quiero que me digan la descripción en sí, qué es lo que está representando ese tipo de problema en esa empresa que usted quiere adquirir ese tipo de desarrollo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en tiempo de esa parte de mirar los elementos de derivado. ¿Listo? Elementos derivados. ¿Listo? Motivos de claridad. O como decisión de diseño. Se representa con una barra, que es la barrita, que es una decisión, pero esto es cuando se hace un tipo de derivados dependiendo la clase que usted quiera mostrar ahí en esa información. Entonces aquí hay un elemento derivado. Tiene un nombre, una fecha de nacimiento y una edad. ¿Por qué, muchachos, me muestra que tiene fecha de nacimiento entre un guioncito hacia abajo? ¿Por qué lo tiene así la nomenclatura? ¿Qué es lo que me está mostrando ahí? En programación no puede haber espacio, instructor. Exactamente, muy bien, sí, exacto. Pues no puede haber espacio, ¿listo? No puede haber, pero la estructura general en la parte de bases de datos se maneja todo cuando voy a poner una fecha de algún año o de una fecha indicada, tengo que poner fecha, guión bajo, pum, el nombre completo de la función. ¿Listo? Entonces, pues, pongamos, voy a poner y de identificación de la persona. ¿Cómo iría la identificación de una persona en ese sentido? Cuando yo utilizo esta parte, esta nomenclatura de aquí. ID de persona. ID persona. ¿Cómo iría en la parte de bases de datos? ID es la identificación de la persona. ¿Listo? ¿Y cómo iría la abreviación o lo elemento derivado? ¿Cómo iría en esa parte? Iría, entonces, como explicación mía, iría ID, el guión bajo, persona. Y la identificación. ID, guión bajo, persona. ¿Listo? Iría el nombre de la persona. ¿Listo? Porque ese ID, ¿qué quiere decir? En la parte de bases de datos, ya quiere identificar que es un número de identificación, ya como llave primaria en ese tipo de rol. Entonces, tener en cuenta esta clase de derivados, muchachos. ¿Listo? Cuando se habla de ese tipo de persona. ¿Listo? Y aquí concluye la parte de derivado, con ya la nomenclatura fecha de nacimiento, fecha, guión bajo de nacimiento, slash, diagonal, edad, y este slash es la representación que es un derivado de la estructura. ¿Listo, muchachos? Entonces la estructura quedaría aquí. Edad es igual a fecha actual menos fecha de nacimiento. Iría la estructura aquí, como ya en programación y en la parte de estructura de bases de datos. ¿Correcto está ahí, muchachos, de la estructura ahí? De lo que no había explicado yo anteriormente, eso no lo había explicado.
Sí, señor, correcto. ¿Listo? ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna duda o algo? Eso es algo muy clarito, muchachos, y es algo que les despeja la mente, cómo es la estructura en sí, cuando vayan a hacer ustedes la estructura de las bases de datos del programa que van a hacer ustedes, la estructura de la parte de diseño. ¿Listo? De la base de datos. ¿Listo? De las relaciones. ¿Listo? Bien. Aquí, cuando yo hablo de ejemplo de atributo derivado, esto es un ejemplo de un atributo. ¿Listo? Entonces, los atributos ¿cuáles son los atributos de persona aquí en esta parte? Nombre, la edad, Fecha de nacimiento. Eso, fecha de nacimiento. eso, exactamente. Entonces, los atributos que convergen ahí y esta estructura que converge la persona, este cosito, este cosito como desplegado. ¿Qué es este coso? Esta partecita de aquí. Una Es nota. un método. Eso es un Eso método parece un y es método. una nota, ¿listo? Una nota que converge esa información, ¿listo? Que es algo, ¿sí? Y que hace una agregación ahí, ¿listo? De nombre, fecha de nacimiento y hace tipo de derivado que es la edad igual a fecha actual, fecha de nacimiento. ¿Listo, muchachos? Tener en cuenta esa estructura que ustedes representan esto, qué es lo que quiere decir, ¿listo? Así van a ser muy buenos en la parte de programación después, ¿listo? Bien. Entonces, un elemento derivado es aquel cuyo valor se puede calcular a partir de otros elementos, de lo que hablaba yo anteriormente. Entonces, un derivado identifica varios elementos entre sí. ¿Listo? Teniendo en cuenta que cada elemento tiene su función, ¿no, aprendices? Cada elemento tiene su función y deriva de cada función y deriva un atributo. De cada función tiene un atributo esa función, ¿listo? Varios atributos, ¿listo? Presentes en el modelo, pero que se incluye en el modelo por motivos de claridad, de lo que hemos hablado anteriormente de los derivados, de la claridad de un derivado, ¿listo? De claridad, ¿listo? De claridad, como la decisión del diseño, ¿listo? Se representa con una barra que es la estructura funcional en la programación orientada a objetos, ¿sí? Una barra entre comillas dobles y en la base de datos que es comillas dobles para yo representar ese tipo de procedimiento, que es la derivación de un elemento, de este elemento que es persona, ¿listo? La estructura. Entonces, tener en cuenta que se llama la parte derivada de procediendo el nombre del elemento derivado, la estructura. ¿Entendido hasta ahí, muchachos, sobre la parte de elementos derivados? ¿Quedó bien? Ahí está bien la información, muchachos. ¿Quedó bien la explicación? Sí, señor. Sí, listo. Yo creo que es concreto y muy bien la explicación. Ella muestra muy bien lo que quiere decir la parte de la abreviación de la persona en sí. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo de retroalimentación en estos casos, muchachos, sobre lo que hemos hablado anteriormente. Diagramas de casos de uso. ¿Listo? Ya hemos metido bastantes ejemplos sobre eso. Hemos hablado harto jugo, hemos sacado harto jugo de limón sobre esa parte. ¿Listo? Para mirar qué es un caso de uso, ya saben la estructura, cómo es que se hace, ¿sí? Entonces, en sí, un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores, que es lo que yo siempre digo, los actores y los casos de uso del sistema en general. ¿Qué quiere decir, muchachos? Es la estructura esencial de un sistema, los roles principales que tiene que tener un sistema derivado, muchachos. Los sistemas tienen muchos roles y esos roles son los que constituyen para que hagan esa ejecución y hagan ese tipo de derivado y hagan esa estructura muy bien ejecutada. ¿Listo? Que representa la funcionalidad. Siempre yo les he marcado esto, la funcionalidad, muchachos, que ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa. ¿Qué quiere decir externa? Que se interactúe y que sea flexible a la hora yo de ser ejecutado ese tipo de programa, que se ejecute y que sea interactivo, ¿sí? Que no tenga ninguna restricción y que pueda yo poderla ejecutar en cualquier tipo de lenguaje, ¿listo? O cualquier tipo de motor de búsqueda para yo poder implementarlo y descargarlo, ¿listo? Entonces, esto es lo importantísimo de lo que es un diagrama de casos de uso, muchachos. Esto es muy importante, muchachos,
aunque digan que ya me cansé de eso, que es un diagrama de casos de uso, pero esto es la palma de la mano, eso es como comprar harto pan a cada rato que uno come pan a cada rato. ¿Listo? Que compra pan a cada rato. ¿Sí? Entonces, esto es como decir el alimento de ustedes, de lo que ustedes van a manejar ustedes de aquí en adelante. ¿Listo? Diagramas de casos de uso para la representación de la estructura de un algoritmo estructural. ¿Listo? Entonces, la funcionalidad. ¿Listo? Todos los casos de un diagrama de casos de uso, y lo más importante es la funcionalidad, muchachos. ¿Y por qué la funcionalidad, muchachos? ¿Por qué yo digo qué es la funcionalidad? ¿Quién me da la representación de eso? ¿Quién me explica por qué la funcionalidad en ese caso? ¿Por qué yo hablo mucho de la funcionalidad? Porque de nada nos serviría ofrecer un sistema que no funcione, que no sea práctico y útil para el cliente. Sí, exactamente. Y algo que sea importante también, muchachos, que tenga impacto, ¿no? Sí, que tenga impacto, muchachos, que tenga la funcionalidad que tenga algo de impacto, muchachos. ¿Sí? Que el por qué yo lo hago, por qué es que estoy haciendo yo ese proyecto, por qué tengo que hacerlo así, por qué por este medio, por qué lo hago, el signo de interrogante, por qué lo hago y para qué lo hago, hasta dónde voy con ese proyecto, hasta para dónde puedo llegar con ese proyecto, con qué tipo de retroalimentación puedo llegar con esa parte del diseño. ¿Listo? Entonces, dependiendo de esa estructura, muchachos, porque ese software lo pueden vender ustedes después, dependiendo de la retroalimentación que le hagan ustedes. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta ese tipo de información que es lo importante en un sistema. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa parte. Cuando yo hablo de elementos, ¿qué es la estructura de un elemento? Los elementos. ¿Qué es lo que constituye elementos? ¿Qué son los elementos en sí? ¿Qué es un elemento? Aquí estamos hablando de programación orientada a objetos. ¿Qué son elementos, muchachos? Ya la estructura. ¿Qué es un elemento? Que es algo importantísimo los elementos, muchachos. ¿Qué es un elemento en sí, entonces? Los elementos, muchachos, de una estructura. Son como las partes que constituyen todo, ¿no? Exacto, esas son las partes que constituyen el todo del todo, ¿sí, muchachos? Son lo más importante de una estructura, muchachos, los elementos que converjan esa funcionalidad, muchachos. Sin elementos no serviría nada, muchachos, esa estructura, muchachos. Si no tiene elementos de entrada y salida, no serviría para nada esa estructura, muchachos. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta ese paso, muchachos. Yo aquí, hoy estamos desde retroalimentación, muchachos, y de lo que han hecho, de las actividades que han realizado ustedes, muchachos. Todo lo que han hecho desde el momento que hicieron historias de usuario, ¿sí? ¿Qué es una historia? Las plantillas de historias de usuario, los diagramas de actividades que tienen que entregar después. Entonces, toda la estructura que han desarrollado ustedes son elementos que han hecho ustedes, son elementos que tienen una funcionalidad y que al final lo van a ver representado ustedes, muchachos. Lo van a ver representado ustedes mismos, lo van a ver con la estructura. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Entonces, dice aquí, los elementos que pueden aparecer en un diagrama de casos de uso son los actores principales, casos de uso y las relaciones entre casos de uso, que es lo más importante en los elementos. Esa es la estructura fundamental de un elemento, es la estructura que se llaman los roles en sí, en qué es lo que se está desarrollando en esa estructura, muchachos. Si no hay roles en una estructura, no hay nada, muchachos. Si en un grupo no tienen roles de la estructura que van a hacer del trabajo, están perdidos, muchachos. ¿Sí? Si no tienen definidos los roles que ustedes van a hacer de un analista, de un programador, de uno el que hace la estructura del diagrama, del otro el que hace el casos de uso, el otro el que hace la plantilla de la programación, el otro la estructura de la entrega de los informes, entonces están jodidos, muchachos.
Entonces, tener en cuenta ese tipo de dato. ¿Listo, muchachos? ¿Qué es un sistema? ¿Listo? Que en sí nos abarca qué es un sistema. Un sistema es todo lo que nos rodea alrededor. Un sistema es todo lo que nos rodea, muchachos. En sí, en general, un sistema es todo lo que nos rodea. Teniendo en cuenta que todo lo que nos rodea tiene muchas funciones. Hay muchas funciones ahí. Y hay ¿qué? Muchos objetos, muchos elementos y muchos atributos hay ahí en el sistema. ¿Listo? Entonces, imagínese un ejemplo de un elemento, de un sistema, el sistema de la naturaleza. Imagínese tan complejo. ¿Qué me dirían del sistema de la naturaleza? ¿Ustedes qué dirían, muchachos? Saliéndonos un poquito de lo que estamos hablando. ¿Es complejo o no complejo? Sí, Es complejo, ¿no, muchachos? Es complejo. Para mí es complejo eso. La naturaleza es complejo de los seres vivos, muchachos. ¿Sí? Y ahí en los seres vivos hay herencias. En la parte de la naturaleza y de los animales hay herencias. sí, también. Bastantes herencias, muchachos. ¿Sí? Reproducción, ¿sí, muchachos? Hay mucha reproducción. Los animalitos, que es lo más bonito en el mundo, muchachos. Los animales. Yo que me encantan los animales, muchachos. A mí, yo soy muy una persona que adoro los animales, yo a mis animalitos. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esas cosas, muchachos, que un sistema es todo lo que nos rodea, muchachos. No en la parte computacional. Obviamente que la parte computacional es algo estructurado. ¿Sí? Un sistema es algo estructurado, que tiene una definición muy exacta en la parte de sistemas. ¿Listo? Pero ya en la parte del universo ya es más complejo, muchachos. ¿Listo? Imagínense un caso de uso de un zoológico. ¿Cómo saldría ese programa? ¿Mm? ¿Cómo saldría la estructura de un caso de uso en un zoológico? Imagínense ustedes nomás la agregación y las relaciones que tendrían ustedes con los animales. ¿Sí? ¿Y el actor principal quién sería ahí en ese zoológico? ¿Quién sería el actor principal? El que maneja toda esa Los información. animales. Los animales, pero ahí hay un actor principal, que es el dueño del zoológico. Ah, bueno, sí, Sí, también. exacto. Entonces, imagínense que en dos cositas salen bastantes cosas ahí nomás, solamente con mirarlo nomás. Me lo imagino yo aquí ahorita. Solo me lo imagino, la estructura. ¿Sí? Entonces, es algo complejo. ¿Listo? Entonces, y ustedes pueden desarrollar muchas estructuras así, siendo analistas, muchachos, siendo analistas, ¿listo? Para mirar qué es lo que hace esa función, ¿listo? Entonces, aquí ya retroalimentamos esta parte y por último, la parte de actores, que es lo que yo les comentaba y les hablaba mucho sobre la parte de los actores y les hablaba en los trabajos que por favor pilas con los actores, por favor retroalimenten los actores, por favor identifiquen bien los actores qué es lo que está haciendo esa funcionalidad. En la parte de historias de usuario, por favor identifíquenme bien el actor que está relacionando ahí en esa estructura. ¿O no estoy en lo cierto de lo que estaba hablando, muchachos, de lo que yo les he hablado? ¿Sí? En las actividades que han hecho ustedes, muchachos, de los actores. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, ¿listo? Está correcto esa parte y espero que ya hayan entendido. Yo creo que ustedes ya son duchos para hacer un diagrama de casos de uso, una historia de historias de uso. Ya saben bien la estructura, cómo se debe manejar, muchachos. ¿Sí? Entonces ya saben, ya son duchos, ya son profesionales en esa parte. ¿Listo? Porque a todos les ha ido bien, muchachos. Conmigo han pasado bien la estructura. O no han pasado, muchachos. ¿Quién está insatisfecho conmigo ahorita en las notas, muchachos? En el caso de mi grupo, pues nosotros sí estamos satisfechos, profesor. Solo uno nomás, un grupo nomás y los demás. Yo y mi grupo igual.
profesor. ¿Igual qué? ¿Igual es como igual a qué? Igual es Estamos satisfechos con su desempeño como instructor. a la parte de lógica matemática en algoritmos matemáticos, igual es una abreviación de qué es un resultado, igual a cuál. Igual al Matemáticamente. problema que usted está sustentando. O les enseño matemáticas también, porque yo manejo matemáticas también. ¿Sí? La estructura algoritmia. ¿Listo? Geométrica. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Bien. Entonces, muchachos, espero que todos, que parece que les ha ido bien, sí, les ha ido bien, en la mayoría les ha ido bien en la estructura. Solamente que hay que retroalimentar de lo que ya hemos hablado y las actividades que han hecho. Están bien las estructuras, pero hay que retroalimentar y hacerlas mejor después. Cuando vayan a presentar el trabajo final, ya deben tener bien la estructura y ya sin ningún error. ¿Sí? La idea es de que cada sesión que hacen conmigo de las estructuras que estamos viendo, muchachos, es de retroalimentar e ir cambiando. Si tiene algún error en una estructura, cambiarla y hacerla mejor para que vayan retroalimentando la información y vayan guardando los ejercicios que van haciendo, muchachos. Vayan guardando los trabajos, muchachos. ¿Listo? Para que vayan retroalimentando y vayan haciendo el trabajo ya más complejo. ¿Listo? Bien. Entonces, dice aquí, un actor es una entidad externa al sistema. ¿Qué quiere decir que es un actor aquí? Cuando habla de una entidad externa al sistema. ¿Qué es lo que me quiere decir en esa parte? Que es algo importante lo que está diciendo ahí. Que es algo, una entidad externa al sistema. ¿Qué es lo que me quiere decir ahí? Que son las personas que van a ejecutar el sistema, no los que lo van a hacer. Exactamente, muy bien. Dice, un actor es una entidad externa al sistema, teniendo en cuenta la funcionalidad de lo que van a hacer, dependiendo de la funcionalidad, ¿no? Eso hay muchas formas de los roles, ¿no? Y el actor que está manejando ahí. Por ejemplo, había un ejemplo de unos aprendices que me ponían los actores, me ponían grupo A, decían, mi actor es grupo A, eso está re mal. ¿Sí? Yo ahí, a ver, algunos les puse yo ahí como en blog de notas, les puse, por favor, el actor debe ir, el actor principal de esa estructura, por favor. ¿Cómo se va a llamar ese tipo de actor en esa estructura del programa que está manejando o de la empresa que están manejando? Por favor. ¿Sí? Entonces, después ya los mandé a corregir y después ya pusieron actores. Ahí ya pusieron, mi actor es Alejandro tal, es el tal, maneja tal. La persona Ginette tal, maneja la estructura tal. Esa es la estructura, muchachos, de los actores. De los que van a ser los actores principales en esa estructura, muchachos. ¿Correcto, muchachos, hasta ahí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Correcto hasta ahí? Afirmativo, instructor. Sí, afirmativo, ¿no? ¿Listo? ¿Correcto? ¿O estoy equivocado de lo que yo hablaba anteriormente? ¿Listo? De lo que ustedes tenían a ver sin algún inconveniente sobre esa parte. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, el actor es una entidad externa del sistema que realiza algún tipo de interacción. Y yo les decía ahí en los ejemplos, les decía, por favor, no veo ninguna interacción en ese tipo de actor, les decía yo, les ponía yo ahí. Por favor, las interacciones. ¿Sí? Por favor, lean los mensajes que yo les pongo a veces. Pilas con eso en los trabajos, muchachos. ¿Listo? Para que ustedes se retroalimenten y lo hagan bien después, muchachos. Y lo hagan bien ya perfecto después, ya lo hagan bien perfecto. ¿Listo? En algún tipo de interacción con el mismo. ¿Sí? La interacción, ¿qué es lo que quiere decir una interacción? Que miren qué es lo que converge esa interacción, qué es lo que hace en sí, qué es lo que saca, qué es lo que hace esa relación con el otro, qué es lo que saca, qué es lo que hace, si hace un ciclo repetitivo o no un ciclo repetitivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa parte. ¿Sí? Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. ¿Listo? Esta representación sirve tanto para los actores, que son personas que para otro tipo de actores, otros sistemas, sensores y etc. ¿Listo? Eso es dependiendo los tipos de actores que están representando en un sistema en sí, dependiendo del actor. ¿Listo? Los actores principales de una estructura.
¿Listo? Aquí ya hablamos sobre los elementos de los diagramas de casos de usos. Y aquí, en general, casos de uso. ¿Qué es un caso de uso? ¿Sí? Un caso de uso. En la parte de uso, ¿qué es la parte de uso? Para ustedes, ¿qué es uso? Uso. Cuando yo hablo uso, ¿qué es uso? Algo de uso. ¿Qué es uso para ustedes en la estructura? Que tiene una utilidad o una función o una actividad que se realiza. Ese uso, eso es una función muy importante, muchachos, el caso del uso. El uso es en sí, ¿qué es en verdad ese atributo o esa clase en sí? ¿Para qué lo voy a necesitar? Ese es el uso, muchachos. ¿Para qué es en sí? ¿Qué es lo que yo voy a necesitar ese tipo de dato? ¿Para qué es que lo voy a necesitar? Ese tipo de uso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo voy a utilizar? Mejor dicho, la palabra clave es ¿para qué lo utilizo ese tipo de uso en ese dato? ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos datos para yo interpretar bien ese análisis en esa estructura. Un caso de uso es una descripción, obviamente, que es una descripción bien detallada. Por ejemplo, hay algunos que en los proyectos me ponen descripción, no ponían nada, imagínense muchachos. En la descripción ponían vacío todavía. ¿Sí? Entonces, en la descripción, ahí ya está mal. Yo, ahí de una ya le ponía, ya dice, no, ahí está mal. No los calificaba, les mandaba un mensaje ahí y no sé si ahorita ya han de haber corregido y ya han de haber corregido esa parte. De algunos que miré yo a rato. ¿Sí? Que ni siquiera han visto y no han corregido lo que he mandado. ¿Sí? Ahí en plataforma. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esos pasos. Entonces, la descripción, que es algo muy importante en un caso de uso, muchachos. Tener en cuenta bien la descripción para entender bien la lógica en esa estructura, muchachos. La lógica de esa estructura. ¿Listo? Para yo entender ese procedimiento, lo que están haciendo, muchachos. ¿Listo? Para la descripción de ese tipo de función. De la secuencia, tipo de secuencia. ¿Qué secuencia tiene, muchachos? Ese tipo de secuencia de la estructura, muchachos. ¿Qué secuencia van a realizar ustedes de interacciones? ¿Qué interacción tiene ese rol con ese otro rol? Por ejemplo, un rol que diga el del sistema con el usuario. ¿Qué rol tiene esos dos? ¿Cuáles son la interacción que tienen esos dos? ¿De autenticación o de qué? ¿De registro? ¿O cómo van a manejar? ¿Cómo se llama eso? Entonces, eso, y algunos no me representan muy bien esa parte, muchachos. Entonces, hay que identificar bien los usuarios, muchachos. ¿Listo? Bien. Unos sí me hacían bien los casos de uso. El rol con el que extiende, con el que autentica el usuario. Decían que si no me logueo tal, me mandaba un error a tal cosa. Que si no logueaba con el usuario y el password, si no tenía la clave, no se podía loguear. Eso es una estructura bien definida, muchachos. ¿Listo? Que es algo que la estructura en sí, cómo va a ser el programa. Si no, cómo va a ser el cliente para ver si yo no veo esa estructura, entonces, ¿qué va a entender el cliente? ¿Qué es lo que hace ese desarrollo? ¿Sí? Entonces, tener las interrelaciones de lo que se produce, ese tipo de producto, de lo que van a sacar ustedes, muchachos. Dice, en un actor. ¿Listo? De los actores. Es algo muy importante, muchachos. Los actores del sistema. Cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea específica, expresa una unidad coherente de funcionalidad. Vean, muchachos, aquí lo dice muy claro. De funcionalidad. Y se representa en el diagrama de casos de uso mediante un eclipse con el nombre del caso de uso y su interior. ¿Qué quiere decir? Que ese caso de uso tiene mucha función que lo que está representando ahí en ese rol. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta, yo le estoy desglosando todo esto en palabras concretas, muchachos. ¿Listo? De un diagrama de casos de uso. De su interior. ¿Qué quiere decir interior de un dato? ¿Cuál es el interior de un dato? ¿Quién me da la respuesta a eso? De un dato cualquiera. ¿Cuál es el interior de un dato? Su contenido. Eso, muy bien, correcto. Su contenido. ¿Y usted qué cree que el cliente sí le importa el contenido, muchachos? ¿En un programa, en un desarrollo? Claro. Perfecto, claro. Sí, señor.
Claro, muchachos, el contenido. Si no hay contenido, entonces ¿para qué voy a comprar ese software yo de inventarios? Si no tiene contenido, no tiene estructura, no tiene nada para sacar los inventarios en una empresa o algo. Tiene un contenido, obviamente. Tiene una estructura muy funcional de inventarios, de la trazabilidad de la parte numérica, de lo que hace en una parte contable. ¿Listo? Y se representa en el diagrama de casos de uso. ¿Listo? Mediante un eclipse con el nombre del caso de su interior, el nombre del caso de uso debe reflejarse la tarea específica. Cuando yo hablo de algo específico, ¿qué es? Hablé una vez que algo específico. ¿Qué es algo específico de esa tarea? Cuando yo hablo de algo específico, ¿qué es esa parte específico? O sea, va con un objetivo especial. Especial y funcional. ¿Sí, muchachos? Y a muchos yo les puse ahí en los mensajes, por favor, no se ve algo, por favor pongan algo específico, el nombre de los actores, algo específico que me identifique bien esos actores, ese rol que maneja ese ahí, en ese tipo de registro de información, de un sistema de información, de desarrollo. Entonces los ponía a pensar ahí, algunos ya han de haber hecho eso, yo creo que ya van a haber mandado, pero ya les mandé esa información así, para que corrijan. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que todo lo que yo hago y les hablo no es mentira, es lo que en verdad tienen que hacer y lo que en verdad tienen que desarrollar para tener un producto bien óptimo a lo último, al producto final del desarrollo. Que el actor desea llevar a cabo usando el sistema que ustedes manejan en sí. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el producto que van a sacar ustedes es un sistema informático, un sistema para hacer un desarrollo que haga una funcionalidad y que tenga una solución de cualquier tipo de proceso en una empresa, que dé soluciones a la hora de ser ejecutado ese proceso. ¿Listo? Y que no quede corto. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta estos pasos, muchachos, sobre el caso de uso y la estructura de lo que yo había hablado. ¿Listo? De la funcionalidad. ¿Listo? Bien. Aquí hay algo muy importante, muchachos, que la estructura en sí, cuando se hace de un diagrama de casos de uso, las relaciones entre casos de uso. Cuando hablamos sobre la parte de las relaciones, que se habla de extiende y se habla de una palabra que se usa. Cuando se habla de extiende, es cuando un caso de uso especializa otro extendiendo su funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que esa función se extiende a otro vector. ¿Qué quiere decir? No solamente indicando a sola esa función, sino que está identificando a otras acciones que puede hacer ese tipo de función en esa extensión de ese caso de uso. ¿Sí? Entonces, unos sí me marcaron muy bien los casos de uso. Me hicieron con extensión, ¿sí? Con la parte de la extensión y la estructura que se extiende, ¿sí? Cada caso del usuario y los roles, ¿listo? Cuando yo hablo de uso, usa es cuando un caso de uso utiliza otro. Eso es una palabra diferente, pero esto es en la parte de programación, en la parte orientada a objetos, en la programación, orientada en la estructura. Cuando un caso de uso se utiliza en otro, quiere decir que ese caso de uso está interviniendo en otro caso de uso, pero es el mismo, la interacción y tiene la misma definición cuando yo extiendo ese tipo de relación. ¿Listo? Cuando yo hablo de usa en esa versatilidad de ese caso de uso. ¿Listo? En esta parte de uso. ¿Listo? Se representan como una línea que une a los dos casos de uso relacionados con una flecha en forma de triángulo. ¿Listo? Entonces, y con una etiqueta que se llama extiende o usa, que lo que hablamos de cuando se usa el caso de uso, que utiliza otro y que lo representa en sí la misma función. ¿Listo? Cuando yo hablo de esta estructura de aquí, esta estructura, ¿qué es esto, muchachos? Esta parte de aquí, cuando yo hablo de estos dos ganchitos de aquí, ¿qué es esto?
Cuando hablo de la extinción, ¿qué es esa estructura? Si saben algo de la parte de programación, de la estructura de datos. Cuando yo hablo de esos dos cositos que están ahí, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? ¿Qué es lo que me quiere representar, mejor dicho, esta estructura? Aquí. ¿Qué me representa esa parte? Sabiendo que es una etiqueta, ¿no? Obviamente. Pero tiene que se extiende esa estructura. Pero esa estructura tiene una extensión ¿de qué? En la parte lógica, muchachos, quiero que me entiendan, les voy a explicar. ¿Qué es lo que quiero yo que me entiendan aquí? Esta estructura de aquí, esta estructura de aquí, ¿qué quiere decir? En la parte, cuando yo hablo que es mayor o menor de la estructura. Mayor o menor. ¿Sí? Y esta parte de acá, ¿qué es? Menor. Correcto. Por favor, muchachos, pilas con esas cosas, muchachos. En la programación hay que saberse todos esos nombretes de esas etiquetas, muchachos. ¿Listo? Mayor o menor, cuando yo estoy extendiendo ese tipo de datos. Si es mayor a qué, mayor igual a qué. Si yo converjo que si el número mayor de números primos es el mayor número de tal cosa, es mayor de esto, extiendo a tal cosa, mayor a tal en la programación. Pilas con la estructura de aquí, muchachos. O en esto lo mismo de acá. ¿Listo? ¿Por qué está así con esta estructura? Vean, muchachos. Porque es el triángulo, que es una etiqueta que indica que es el mayor o el menor de esta estructura. De que extiende esa menor longitud de esa estructura, muchachos. En programación. Solamente les doy ese dato, nada más. ¿Listo? Bien. Del tipo... Una preguntita. Diga. Esos son los que se conocen como el STEM o el include. Ajá, correcto, el STEM o el include. Correcto, muy bien, en la estructura, ¿no? En la parte de la programación, ¿listo? Entonces, STEM y include, ¿listo? Entonces, tener en cuenta esos datos que son muy importantes saberlos, muchachos, ¿listo? Para la estructura, cuando ya estén haciendo la estructura ustedes ya programando, muchachos. ¿Listo? Ya después vamos a ver cómo es una estructura en sí en programación, muchachos. ¿Listo? Y lo va a explicar muy bien la estructura. ¿Listo? ¿Bien, muchachos? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, señor. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿O ya están dormidos? Parece que están dormidos. Voy a preguntar entonces ahorita. Vamos. No se van a dormir. Tomen cafecito ahí mientras. Tomen un aire ahí mientras. Tómense un airecito. ¿Listo? Sí, muchachos, es algo importante esta estructura. ¿Sí? Dígame. ¿Listo? Bien, listo, muchachos. Entonces pasamos. ¿Listo? Entonces, esta estructura de lo que hablamos, por favor, no se me vayan a olvidar. ¿Listo? Para la próxima clase voy a preguntar este puntico. A ver si se acuerdan de lo que yo hablé anteriormente. ¿Listo? A ver si quién da la razón de lo que yo hablé aquí. ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que extiende y qué es la etiqueta de esta extensión? ¿Qué es lo que en sí, qué es lo que coordina esa, qué es lo que hace esa cardinalidad? ¿Listo? De esa estructura. ¿Listo? Bien. Paso para acá. Y aquí hay un ejemplo de un diagrama de casos de uso. Aquí está muy bien representada la estructura. Vean, muchachos. Así miré en algunos proyectos que sí habían hecho la agregación, habían hecho la estructura muy bien del modelo de caso de uso. ¿Listo? Yo les puse muy bien a ellos, aprobado, hicieron bien la ejecución de los actores, identificaron muy bien los actores, las relaciones, ¿listo? Y los campos de la estructura, ¿listo? Entonces, el diagrama de casos de uso se representa también de un sistema como una caja de rectangular, con el nombre en su interior, de lo que yo hablábamos anteriormente, el interior de los datos. ¿Listo? Entonces pueden poner un cuadro grande aquí y la estructura en general, lo más grande de la estructura de los dos actores, cliente y
empleado de sucursal. ¿Cuántos actores hay ahí en esa función? Dos. Correcto. ¿Cuál es la relación de esos dos que tienen? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué es lo que está haciendo ese tipo de relación ahí? Cliente con el empleado de sucursal. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Esta relación, muchachos, que es lo que nos está dando a entender es de un cajero automático, muchachos, que es una estructura más compleja. ¿Listo? De un cajero automático. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta cuáles son los actores primordiales ahí, en ese sentido. Ahí mirando ese tipo de relación, ¿cuáles son los actores primordiales ahí en ese sentido? El cliente y el empleado. Ajá, cliente y empleado, pero hay algún rol muy importante ahí, muchachos. Porque ahí está hablando sobre un Cajero automático. Claro, muchachos, el cajero automático es un rol importantísimo ahí, ¿sí? ¿Por qué es lo que está agregando ahí? ¿Qué es lo que están haciendo ahí? El cajero automático, ¿qué es lo que muestra ahí en el cajero automático? ¿Qué es lo que hace el cajero automático ahí? ¿Qué es lo que está realizando ahí? Hace un reintegro, ¿no? Hace un reintegro. Ajá, hace un reintegro ¿de cuál? Del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrando ahí? El cajero automático. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el cajero automático, muchachos? Integrando al cliente. Eso. Solo muy bien. con Visa. Ajá, correcto. Esa es la estructura, muchachos, de análisis de lo que está representando ahí en ese tipo de diagrama. ¿Sí? Cajero automático, ese rol del cajero, ¿qué es lo que hace? Realiza el integro del cliente y hace y que extiende y realiza el reintegro de una Visa. ¿Sí? Que es lo que está haciendo en ese tipo de reintegro. ¿Listo? De esa estructura. ¿Sí? Del cliente. ¿Sí? Entonces, del cajero automático. ¿Listo? Y el cliente, ¿qué tiene? Verifica ahí los últimos movimientos del saldo, dependiendo de ese tipo de registro, del reintegro. ¿Sí? Cuando él se ejecuta. O puede cambiar el PIN. Ajá, puede cambiar el PIN también en esa parte. Hay varias cosas que pueden cambiar ahí en ese rol. ¿Listo? ¿Sí? Y por último, el empleado del sucursal, agregar billetes. ¿Qué hace el empleado del sucursal? Es solamente aparte que él es el que ingresa los billetes al cajero automático. ¿Sí? Empleado del sucursal. ¿Listo? Entonces, ven que esa estructura es compleja, muchachos. Tiene sus vainas, tiene sus cosas ahí. ¿Sí? Cualquiera no la entiende así de una, muchachos. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que inverge en los actores? Dígame. Una pregunta, doctor. Dígame. ¿Cómo? Ay, salió otra vez esto, otra vez. La última, no hay dos. Tener en cuenta. ¿Listo, muchachos? ¿Ya lo pueden ver? Ya. Qué pena que ya ingresé nuevamente, ya se va a acabar, ya vamos a terminar en un ratico. ¿Listo, muchachos? Para yo apagar el video, que ya lo voy a acabar.
¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que me preguntan, muchachos? Que esto es algo muy importante. ¿Quién me quería hablar? Me alzaba la mano, creo que vi a alguien. ¿Alguien me quería preguntar? Sí, instructor, Dígame. solo por preguntar, el sistema también no tendría que estar ahí para que valide Correcto, informaciones. sí. Ahí hace falta el sistema. Ahí lo estaba mirando, ahí hace falta el sistema, ¿sí, muchachos? Correcto, sí, Correcto, señor. ahí está mal, está incompleto, ahí falta algo. ¿Sí? Incompleto, sí, señor. ¿Sí? Ahí está mal, ahí le falta el sistema, claro, el sistema, la parte de autenticación, ¿no? Cuando yo me autentico, Correcto. eso es lo más primordial, es la autenticación en la parte del cajero automático. El sistema, claro, obviamente. Ahí está mal en esa estructura, ¿listo? Tener en cuenta que la estructura no está bien ahí, pero la complejidad sí está muy activa ahí. ¿Sí la ven que es complejo, muchachos? ¿Sí la ven que es complejo? Sí. ¿Sí? Es compleja, la estructura es compleja y cualquiera no la entiende. Así de una, pájaro de mano, así de una, no la entienden de una. Cualquiera no lo agrega y no lo analizan bien de una, sí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que el cajero automático tiene mucha funcionalidad aquí, vea, esta parte. ¿Listo? Tiene mucha función en esta estructura. ¿Listo? ¿Qué estructura? En esta parte de todo lo que hace acá. ¿Listo? Con el cliente y el empleado sucursal, que es del banco, ¿sí? De ese banco, dependiendo de la estructura que está manejando ahí. ¿Listo? Entonces, esta extensión tiene que realizar el reintegro con la visa, dependiendo de la estructura que hace el reintegro al realizar el reintegro de este usuario, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que hace un registro ese cliente. Tiene que tener primero una autenticación de registro de información para yo llegar a este tipo de realizar reintegro, ¿sí? Y realizar este reintegro de la visa y para llegar al último, el movimiento de los saldos. Si no, ¿cómo hace el usuario, muchachos? Si no hace un registro de información, ¿cómo va a hacer? Ahí estaría mal la funcionalidad. ¿Listo? Aquí estaría mal ya. Aquí estaría mal la funcionalidad, muchachos. ¿Listo? Son casos que ponen así para poder mirar la estructura y tener que sí hay errores en esos casos. ¿No? Hay errores de estructura de la programación. ¿Listo? Entonces, tener cuidado con esta estructura, muchachos, antes de realizar estos campos. ¿Listo? Cuando yo hablo de un campo, de un diagrama de interacción, en sí la estructura de interacción, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir, muchachos? En programación orientada a objetos, cuando yo interactúo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Interacción. La estructura de interacción. ¿Qué es la estructura de interacción? Esta parte de integración, cuando yo hago de interacción, ¿qué es lo que me quiere entender y decir ahí en ese sentido? Cuando el usuario hace como, digamos, en una secuencia de datos, donde uno ingresa datos, está interactuando con el software, alimentando. Eso lo que está haciendo es retroalimentando toda la estructura del software. ¿Listo? Interacción. ¿Listo? Retroalimentación del software. ¿Listo? Y aquí hay una palabra muy importante que dice interacción y el patrón. ¿Qué es un patrón, muchachos, en programación orientada a objetos? ¿Qué es un patrón en la estructura? ¿Qué es un patrón? Como una secuencia, instructor. Ajá. ¿Ese patrón qué tiene? ¿Es algo fundamental en programación? ¿El patrón? Sí. Tiene una estructura en común. Una estructura en común, correcto. ¿Listo? Pero es algo muy importante en la estructura de la programación orientada a objetos, en la hora de ejecución. Un patrón de diseño. Y ahí la estructura que ustedes van a ver después, ¿qué es un patrón de diseño? Patrones de diseño. ¿Sí? Entonces, patrón de interacción entre los objetos de la estructura, mire. Un patrón de objetos.
cuál es la estructura de ese objeto en sí, qué es lo que hace ese patrón con esa estructura, con esos objetos. El patrón principal, el patrón. Hay dos tipos de diagramas de interacción, ambos basados en la misma información, pero cada uno enfatizando un aspecto particular, como cuáles, diagramas de secuencia y diagramas de colaboración. Un diagrama de secuencia, muchachos. Esta es la estructura base de un programa de codificación, de un programa de código. Programas de secuencia. Y el diagrama de colaboración. Estas estructuras son importantes a la hora de ejecutar un sistema de programación. Diagramas de secuencia y diagramas de colaboración. ¿Sí? ¿Qué es un diagrama de secuencias? Para ustedes, ¿qué es una secuencia? ¿Un diagrama de secuencia? Un contador, un reloj. Un contador y un reloj, un reloj y una, como decir, una guía, como decir un camino que lo lleva a uno para llegar a ese sitio donde yo quiero llegar a ese punto de partida, donde ese punto de llegada, mejor dicho, del inicio hasta el punto de llegada, de lo que yo quiero llegar, ese tipo de diagrama, de secuencia. ¿Qué secuencia yo manejo para llegar a esa ruta que yo quiero que interfiere ese tipo de desarrollo, esa ruta? ¿Sí? Y cuando yo hablo de colaboración, ¿qué es la parte de diagramas de colaboración? ¿Qué es una colaboración en esa estructura? Hablando ya en programación. Colaboración. Cuando yo hablo de colaboración, ¿qué es? Como la parte visual, instructor. ¿La parte de qué? No te escuché. La parte visual. Ajá, correcto. Colaboración es la parte visual de la secuencia de lo que está realizando ese tipo de usuario. ¿Listo? Esto está plasmado todo a la programación orientada a objetos, muchachos. Y esto es lo que van a ver ustedes ahora. Se va a llamar algoritmos orientados a la programación orientada a objetos, muchachos. Entonces, esto es algo muy importante, muchachos, que entiendan, que vayan empapándose un poquito más, vayan leyendo, vayan analizando, vayan teniéndole la lógica para poder después mirar la estructura en la programación. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, de la estructura de esto, que es algo importantísimo en la hora de ejecutar un programa. ¿Listo? Y por último, voy a hablar aquí de esta parte, diagrama de secuencia. ¿Qué es la diagrama de secuencia? Un diagrama de secuencia muestra una interacción orientada según la secuencia temporal de los eventos. ¿Se acuerda que hablamos de eventos? Un evento, ¿qué es un evento en sí? En conclusión, muchachos, ¿qué es un evento? La acción como tal, ¿no? ¿Cómo, muchachos? Las cosas que pasan mientras se está programando. Ajá, exactamente, los eventos, ¿no? Métodos. Ajá, exactamente, muy bien. Los eventos, ¿sí? Los eventos son muy importantes, muchachos. Hay a veces que en las historias de usuario, allá hay un punto que dice eventos, ¿no? Un evento. ¿Cuál es el evento de tal cosa, de la estructura? Y hay unos que se quedan como cortos, ¿no? Hay unos cortos. Yo a algunos no les he puesto nota porque los veía muy cortos en esas historias de usuario. Ahí han de estar. Y mañana si están con lo mismo, les seguiré mostrando y les seguiré poniendo que por favor póngame bien esa estructura. ¿Sí? Los eventos en esa historia de usuario. ¿Sí? En particular muestra los objetos, pilas, los eventos son muy importantes. Dice aquí, muestra los objetos participantes de la interacción y los mensajes, vea, importantes, vea, que intercambian los ordenados según su secuencia en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la estructura que muestra en lo real que está haciendo ese tipo de desarrollo que están haciendo ustedes, muchachos, en tiempo real, la secuencia en tiempo real de lo que ustedes están haciendo en la estructura, muchachos. ¿Sí?
Por ejemplo, en la fase que estamos nosotros, ¿en qué fase estábamos nosotros anteriormente, muchachos? Les hago la pregunta. La fase de análisis. Correcto. Y ahorita seguimos con la fase de Planeación. ¿seguro? Fase de planeación. ¿Seguro? Desarrollo. Implementación, muchachos. Implementación. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? Pilas con esa parte, ¿no? De las fases, ¿no? Ahorita estamos en análisis, ¿no, muchachos? Que ya vamos a acabar eso. Ya van a terminar ustedes. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos, de qué fase siguen ahorita. Ustedes, ¿qué fase siguen ahora? De lo que es primero análisis, ¿sí? Y saber los de la secuencia. Mirar qué fase van a seguir ustedes. Se las dejo como tarea de aquí hasta el miércoles. ¿En qué fase vamos nosotros? ¿Listo? No se las voy a decir a ustedes. ¿Listo, muchachos? ¿Correcto? Por último, muchachos, vamos a mirar esta parte del diagrama de la interacción. De la interacción. ¿Qué es lo que hace ese diagrama de interactuar? Mensaje 1, clase A y clase B. ¿Qué es lo que está haciendo en esa información ahí, muchachos? Ya en la estructura en sí, de las coordenadas que muestra ahí, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Esta clase A, ¿qué es lo que está haciendo? Jayfer. No, instructor, respondiendo a la pregunta anterior, estamos en la fase de planeación. Ah, correcto, sí, bien, verá pilas con eso, ¿no, muchachos? Pilas. Oiga, pero disculpe ahí, pero yo le dije planeación, instructor. Sí, sí, yo escuché, pero no lo escuché quién fue que me dijo eso. ¿No? ¿Fuiste tú o quién fue? Alguien me dijo, Claro, sí, yo alguien me le dijo. dije planeación y yo dije, ¿será que estoy mal? Sí, yo era por verlo, pero alguien fue que me dijo, sí, yo me quedé callado, yo dije, sí, algo. Pero alguien dijo, no, estamos en otra, así me dijo otra, pero no, esa no era la que me decía nota anterior. ¿Sí? Entonces, pilas con eso, ¿no, muchachos? En el desarrollo. Tranquilos, muchachos, que durante todas las clases que vamos a ver, muchachos, van a ver cuál es el desarrollo en sí, lo que están haciendo ustedes, la estructura en general. Yo les voy a explicar cuál es la estructura en sí que converge un desarrollo de software, muchachos. ¿Listo? Yo tengo la estructura muy bien hecha. ¿Cuál es el desarrollo del ciclo de vida de un desarrollo de software? ¿Listo, muchachos? ¿Sí? Para que entiendan y tengan claro cuál es la estructura en general de un desarrollo de un proyecto. ¿Listo? Bien. Entonces, tener en cuenta esos pasos, muchachos. ¿Listo? Para no perderse. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está indicando esta parte, muchachos? En la interacción. ¿Qué es lo que está interactuando aquí en esta parte? ¿Cuál es la función de esta estructura aquí en esta parte, de este mensaje, de este diagrama? Los mensajes, instructor. Sí, mensajes. ¿Qué es lo que está haciendo solamente ahí? Mensajes, ¿no? ¿Cuántos mensajes está interactuando ahí? 3. Correcto, 3. ¿Y cuál es la función principal de ese mensaje? Enviar información. Sí, enviar información. ¿Y cuál es la función principal ahí? Interacción entre la clase A y la clase B. Bien, ajá, exacto. Y la función principal de cardinalidad es la clase A. Esta es la clase A, muchachos. La clase A. Esa es la que hace el primer mensaje, que baja la estructura aquí, hace la relación de la cardinalidad y hace el mensaje. Mensaje 2 lo deriva al clase B, lo sube y lo baja y sale el mensaje 3, que es la clase A de acá, que es la interacción de estos dos, la cardinalidad de estos dos. ¿Sí? De secuencia. Y esto es una secuencia, muchachos. ¿Sí? Diagrama de secuencia de cardinalidad. ¿Listo? De esta estructura. De clase A y clase B. ¿Sí?
Entonces, muchachos, ustedes pueden representar así la estructura también. ¿Listo? Dependiendo del tipo del caso que están realizando ustedes. Pila con esa estructura, muchachos, ¿listo? Esto ya es más estructurado, ¿listo? Esto ya es orientado a la programación, ¿listo? ¿Cómo va la estructura? ¿Listo? De mensajes. Eso es una estructura de cómo yo envío un mensaje de emisor a receptor. Emisor el que envía y el receptor el que recibe la información. ¿Listo? Bien. Diagrama de secuencia. Esto es un diagrama de secuencia, muchachos. ¿Listo? Nada más. Eso lo que hace ahí nomás es un mensaje de secuencia. Nada más lo que está interactuando. ¿Listo? Bien. Esta parte ya lo hablaremos la próxima clase. Que la próxima clase vamos a hablar sobre la parte que les dije que les iba a hablar sobre la parte de las metodologías ágiles del proyecto Scrum. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo deben manejar ustedes el proyecto con la metodología ágil con manejando Scrum del proyecto ágil? ¿Listo, muchachos? Y seguiremos con la estructura de diagramas de colaboración. Mientras. ¿Listo, muchachos? ¿Correcto, muchachos? Hasta el momento, muchachos, ¿ya? Hasta aquí dejo la clase, muchachos. ¿Qué les parece, muchachos? Voy a guardar la clase. ¿Qué les pareció? Excelente. Muy bien. Listo, muchachos. Voy a guardar, pero